Enamet, psicòleg i orador. Es va quedar sec als 9 anys i més endavant es va convertir en el millor nedador paraolímpic de la història. ¿Qué sabes? Yo llevo muy mal eso. Shh. Sí, luego te saludan todos, no te preocupes. Yo llevo muy mal eso de estar sentado simplemente escuchando. Lo llevaba ya mal de pequeño en el colegio, lo llevé mal en el instituto. De hecho, me hice un profesional del dormir en clase. Ya os explicaré luego mi técnica secreta. Entonces, para mí estar sentado sin involucrarse, sin participar, es perder una oportunidad. Porque es curioso, cuando participamos, desde un punto de vista psicológico, cuando participamos, cuando nos involucramos en algo, es cuando mejor lo recordamos. ¿O acaso cuando veis un tutorial de YouTube os acordáis de la misma manera que cuando lo ponéis en práctica? ¿A que no? Pues por eso. Bueno, si decís que no con la cabeza, desde aquí mal va la cosa, ¿eh? O sea, un poquito de... Pues como tengo poco tiempo, porque normalmente soy el pesado que habla mucho, me han dicho que tengo 20 o 25 minutos, me haré el loco y haré como que no veo el reloj, como hizo Diego antes, y me salto un par de minutos. Y bueno, voy a intentar ser lo más ágil posible. Empiezo por el final. ¿A qué me dedico hoy en día? Pues por una parte, por las tardes soy psicólogo sanitario y deportivo. Psicólogo sanitario es un nombre más bien oficial, pero básicamente psicólogo de toda la vida, normal, y psicólogo deportivo. Y por las mañanas me dedico a la consultoría de recursos humanos. Ahora solo tengo 2 trabajos. El año pasado era una auténtica locura, ya tuve que bajar el ritmo porque estaba en 4 historias diferentes y ya no me daba la vida. Y esto es a lo que me estoy dedicando actualmente. Pero ¿de dónde vengo? Pues yo diría que vengo de un sitio bastante peculiar y unas circunstancias bastante peculiares. Yo hace muchos años, y de hecho os voy a lanzar la pregunta, ¿qué es lo que más desearíais vosotros? Pararos a pensarlo. ¿Qué es lo que más desearíais en el mundo? Si pudierais tenerlo ya, ¿qué es lo que más querríais? Es una pregunta que no es fácil, ¿eh? Alguno dirá, pues un iPhone nuevo. Pues no, eso si ahorras lo tienes. Y la segunda pregunta, que también me gustaría dejaros, ¿qué es lo más importante ahora mismo en vuestra vida? Y es curioso porque es una pregunta fácil, pero a la gente nos cuesta mucho responderla. Y lo veo todos los días en la consulta que a la gente le cuesta bastante responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿de dónde vengo yo? Pues soy de Canarias, aunque no se note por el acento, puedo ponerlo si hace falta. De hecho, en cuanto salgo por la puerta del avión y ya huelo el mar, ya me sale el acento solo, ¿sabes? Y ya me pongo a hablar en modo canario. Y vengo de una familia, somos 6 hermanos. Y yo hasta los 8 años pues tenía una vida normal, como la que hayáis podido tener cualquiera de vosotros. Veía perfectamente, estaba zumbado, porque estaba zumbado. No paraba nunca quieto, siempre estaba corriendo, estaba montando en bicicleta, me encantaba moverme. Y a los 8 años me detectaron una enfermedad y le dicen a mis padres, oigan, tengan cuidado que este niño, si hace movimientos bruscos, se le puede desprender la retina. Para los que no lo sepan, la retina básicamente es lo que conecta el ojo con el cerebro, por simplificar mucho. Si tu ojo está bien y tu cerebro está bien, pero la retina no funciona, pues no ves. Y nada, pues un día corriendo por mi casa, como siempre mi madre me regañó, como siempre yo me tumbé esperando que se fuera para volver a armarla, pero esta vez cuando levanté la cabeza a los 5 segundos ya no veía nada. 5 segundos. Pensad qué son 5 segundos. Es el tiempo en el que tardas en acordarte de los antepasados de alguien que lo ves en línea y no te responde. Es el tiempo en el que te impacientas y cambias del vídeo que estás viendo porque no se carga. Pero 5 segundos en realidad no son nada. Entonces, durante un montón de años yo oía a la gente decirme, los típicos gurús estos que están por ahí haciendo vídeos en canales de YouTube e Instagram, es que el cambio puede ocurrir en un instante. Digo, sí, ¿me lo dices o me lo cuentas, chaval? Entonces, claro, viviendo eso, mi casa, muy parecido a lo que contaba Miriam al principio, decidieron optar por la vía de la normalidad, porque un niño de 8 años ve el mundo a través de los ojos de sus adultos.
Y entonces mis padres dijeron, mi madre me insistió en que tenía que ser independiente y aprender a buscarme la vida. Y mi padre, como siempre ha sido un defensor del trabajo duro, dijo, chaval, tienes que trabajar el doble o el triple que los demás porque estás en desventaja. Pues vale. Entonces, como se supone, como me decía mi madre, es que sigues siendo el mismo niño. Pues dije yo, pues si sigo siendo el mismo niño, será que puedo montar en bicicleta. Partí 3. Una contra una pared, otra contra un árbol y la tercera contra un coche aparcado. Ya mi madre dijo, no más bicicletas, que el niño se nos mata. Y mis padres deciden recurrir a que vaya a un internado de la ONCE, donde la mayoría éramos ciegos o deficientes visuales, como les llamamos nosotros, tuertos. Si no se lo podemos llamar nosotros, ¿quién se lo va a llamar? Entonces, claro, en este colegio tuve la grandísima suerte de poder aprender a nadar y de poder disfrutar de la natación, porque la natación es algo maravilloso. Es una piscina, 2 paredes, 2 corcheras, y si te chocas, da igual, con un poco de suerte rebotas. Entonces, no hay obstáculos, no hay escalones, y el entrenador siempre te va a decir que vayas más deprisa, o sea que perfecto. Mientras que en tierra todo el mundo te dice, ten cuidado, te vas a caer, no vayas tan deprisa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese internado, la verdad que fue muy divertida la cosa, éramos todos iguales, entonces no ves ninguna diferencia. Y no pretendía hacer el chiste, pero... Hasta que llegué a un instituto normal, volví a un instituto normal con 13, 14 años en Las Palmas, y ahí, pues claro, con 1000 estudiantes videntes, el único ciego, pues evidentemente hay una diferencia, ¿no? Y curiosamente ahí empezaron a decirme, no, es que en educación física me decían, siéntate ahí a los deberes. Digo, pues no los hago en casa, ¿cómo quieres que los haga aquí? No me copiéis, o sea, no. Y claro, yo lo empecé a pasar bastante mal porque en plena adolescencia tú quieres ser como los demás. Ese era mi mayor deseo en esa época. La pregunta que os hacía al principio, ese era mi mayor deseo. Quiero vivir igual que vosotros, quiero vivir una vida normal. Y entonces, claro, empecé a refugiarme en la natación, porque cuando no sales con tus amigos, si van al cine no te invitan porque te dicen, pues si no vas a ver la película, ¿para qué viene? Digo, chaval, porque la escucho. Yo qué sé. Se iban a jugar al básquet y no me llamaban. Digo, pero, Chayo, ¿y qué vas a hacer ahí con nosotros? Digo, tío, aunque sea yo que paso la tarde con vosotros. O sea, lo hago de árbitro, yo qué sé. El caso es que, claro, empecé a pasar tiempo en la piscina. Mi entrenador, muy inteligentemente, me dijo, oye, ¿qué haces por las tardes? Dije, nada. Dice, pues en vez de venir a entrenar 2 horas, vamos a empezar a entrenar 4 horas diarias. Y dije, pues vale. Y empezamos a entrenar 4 horas diarias. A los pocos meses pudimos clasificarnos para un internacional. Y tiempo después fuimos a mi primer mundial en Argentina, con 14 para 15 años. Y la verdad que fue una experiencia increíble, salvo que cuando llegué al instituto me habían suspendido 6, entre ellas gimnasia. A día de hoy sigo sin entenderlo. Dice, no, es que no has hecho los test. Digo, ya, pero es que vengo de un mundial de natación, no sé cómo te lo explico. ¿Sabes? Que no... Y ahí empecé a ver una cosa muy curiosa, y es que cuando tú emprendes un camino diferente, cuando tú quieres hacer algo distinto, la mayor parte de la gente no va a estar de acuerdo. Cuando tú pretendes hacer las cosas de forma distinta, no te van a apoyar. En mi caso me decían, deja la natación, que no te voy a llevar a nada, ponte a estudiar. Afortunadamente mis padres me pusieron una regla que tenía que cumplir sí o sí, que eran unas notas que tenía que sacar, y el resto me decían, haz lo que tú creas conveniente. ¿Y qué es lo que yo creía conveniente? Pues lo que me mandara el entrenador. ¿Y qué pensaba el entrenador? Pues que en vez de entrenar 4 horas, que no era suficiente, había que entrenar 7 horas diarias, así que levantarse a las 5 de la mañana, menos mal que yo iba a la piscina con los ojos cerrados, porque es que... O sea, te despertabas cuando te metías en el agua, porque el agua estaba helada. Helada. Y en contra de lo que cree la gente, en Canarias no hace buen tiempo todo el año, porque por las mañanas, con 12 grados y un bañador así, hace un frío que te mueres. Y el entrenador ahí de pie con la parca puesta y diciéndote, ¿te quieres meter ya al agua? Entonces, bueno, en
entrenábamos a las 6 de la mañana, me iba a estudiar de 8 a 2. Las primeras 3 horas era la persona más despierta de la isla o del país. Y de 11 a 1, esta es la técnica secreta, me ponía mirando para la pizarra, me apoyaba así y a dormir. Entonces, claro, un día un profesor me pilló, me dijo, oiga, no se duerma en clase. Digo, pues si no estoy durmiendo. Dice, ¿y qué hace con los ojos cerrados? Y digo, ¿y para qué voy a abrirlos? Entonces, claro, el pobre hombre le dio vergüenza, no me volvió a decir nada. Todavía me acuerdo de su nombre, don Nicanor. Y unos meses después, al final la física le dio la razón porque se me resbaló el codo. Y claro, ya fue evidente, ¿no? Entonces, eso fue mi adolescencia. Por las tardes íbamos a entrenar de 4 a 8 y media o 9, los sábados también entrenábamos, 2 semanas de vacaciones al año, y mientras la gente estaba en el chiringuito o estaba pasándoselo bien de fiesta, pues nosotros estábamos entrenando. Y claro, como decían ya antes, el esfuerzo al final algún resultado te da. Llegué a mis primeras Olimpiadas con 17 años y ahí conseguí mis primeras 2 medallas de bronce. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita vivir tus primeros juegos porque eres un novato, no sabes de qué va la cosa, pero es muy emocionante. Pero bueno, yo todavía seguía pensando que simplemente con entrenar llegabas lejos. 2 años después, en la siguiente competición internacional, tuve un punto de quiebre porque, a pesar de estar entrenando mucho, 15 o 16 kilómetros al día, estaba ya estudiando psicología, tuve que dejar la carrera porque no me daba la vida entre entrenar y tal. Y ahí fue cuando toqué fondo, porque dije, si yo con todo el esfuerzo que estoy haciendo no estoy consiguiendo nada, algo mal estoy haciendo en mi vida, ¿no? Y es verdad que había conseguido unas cuantas medallas, pero no era el resultado que buscaba. Y decía, es que esto entonces no merece la pena. Estuve 2 meses bastante mal. De hecho, a día de hoy sé que estaba en un estado depresivo, pero en esa época, como ni yo era psicólogo ni conocía a ningún psicólogo, pues decía, yo estoy chungo. Entonces iba a entrenar, hacía lo que me demandaban, pero sin más. Y ahí llegó un momento en que creo que no hay mal que 100 años dure, ¿no? Dicen. Y a raíz de una conversación que tuve en un avión a un pobre sacerdote que lo tuve atrapado porque yo estaba sentado en el pasillo, un vuelo de Canarias a Madrid, le estuve bombardeando. Y una de las preguntas que le hacía yo es, ¿y por qué? O sea, si tú dices que Dios lo puede todo, ¿por qué entonces yo soy ciego? Porque empieza a decirme, bueno, será porque los planes de Dios son inescrutables, será porque pueden ser por 1000 razones. Claro, y el pobre hombre desesperado, cuando estábamos llegando ya para aterrizar en Madrid, me dice, es que a lo mejor te estás equivocando de pregunta. Y digo, entonces, ¿qué pregunta me tengo que hacer? Dice, no lo sé, pero quizás te estás equivocando de pregunta. Y ahí quedó la cosa. Yo a los 17, después de Atenas, y hasta este momento, ya harto de esta diferencia, ¿no? De que yo sea ciego y vosotros no, de esta injusticia, decidí que me estaban contando a mí, que si Dios lo puede todo, porque a mí me ha tocado esto, y decidí ser ateo durante 2 años. La verdad que fue interesante. Pero después de esta conversación con el sacerdote, y a raíz de otras cosas que empezaron a cruzarse en mi vida, un día me hice una pregunta distinta, y es, en lugar de por qué soy ciego, es ¿para qué? Y en esa pregunta empezó a desatarse muchas cosas, entre ellas que en la natación solo con entrenar físicamente no era suficiente y había que entrenar la mente, había que prepararse psicológicamente para poder aguantar todo lo que estábamos haciendo y evidentemente yo no estaba preparado psicológicamente. Entonces hice lo que hacíamos en aquella época, hoy lo habría hecho con ChatGPT, que es buscar en Google y empecé a trabajar todo lo que encontraba. Y una de las cosas más importantes que trabajé fue la visualización y el agradecimiento. La visualización y el agradecimiento, visualizar es básicamente, tú te imaginas lo que vas a hacer con todo detalle, pero te lo tienes que imaginar hacia dónde quieres ir, no lo que te falta, dicho de forma muy, muy burda. Y el agradecimiento, pues empecé a probarlo, pues agradezco el desayuno que he tenido esta mañana, porque estaba muy rico. Agradezco la comida que nos hemos tomado hoy. Y después de unos meses empecé a darme cuenta que agradecía las cosas que no me iban bien, porque me ayudaban a darme cuenta de cómo no hacerlas. 6 meses después, en un mundial en Brasil,
hago mi primera prueba, que es el 100 mariposa, y cuando toco la pared, después de termino la prueba, toco la pared, y mi compañero, que es tuerto, me grita desde las gradas, ¡récord del mundo! Claro, yo no le creí, porque dije, a ver si este tipo ha visto mal los números y me voy a emocionar en exceso. Salgo del agua y me dice el entrenador, ¿pero no estás contento? Digo, ¿es verdad? Y dice, sí, esta vez no se ha equivocado. Y porque claro, imagínate, si les confundo un 3 con un 8, vete a saber tú. El caso es que eso fue la primera prueba tangible de que esto realmente podía funcionar. Y empezó a ocurrir una cosa muy curiosa, trabajando esta visualización y este agradecimiento. Y es que pasé de ser ateo a lo que yo llamaba en esa época agnóstico, ¿no? Se llama literalmente, de hecho. Y empecé a creer que algo había que me ayudaba y que me podía dar señales y que me podía guiar. Seguimos con el entrenamiento y las siguientes Olimpiadas, como no voy a profundizar en la parte deportiva hoy, en las siguientes Olimpiadas los resultados fueron perfectos. O sea, tuve una semana de competición perfecta. Después de mucho visualizar, de mucho agradecimiento y sobre todo de mucho entrenar y cambiar muchas cosas, conseguí 4 medallas de oro en los Juegos. Claro que... Muchas gracias por el aplauso. Claro que cuando volví de los Juegos, yo volví encantado de conocerme a mí mismo, ¿sabes? Decía, ¿soy un deportista de la leche? O sea, iba como... No sé si habéis visto el fenómeno panadería de los gimnasios. ¿Lo conocéis? Está ampliamente estudiado. La gente entra normal y sale hecha un croissant, o sea, va así por la calle pensándose el centro del mundo, pues un poco por el estilo, ¿no? Pero bueno, al final me colocaron en mi sitio. Y ahora os diré por qué. Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en la visualización y el agradecimiento? Yo leí muchos libros de psicología, leí libros de filosofía, leí libros que hablaban del entrenamiento. Pero muchos de los libros hacían referencia de forma, digamos así, tangencial, como quien no quiere la cosa, a ciertos textos que aparecían en la Biblia. Y al final ya a mí me dio la curiosidad y dije, pues voy a leerme la Biblia, a ver qué es lo que cuentan. Y la verdad que fue una lectura muy interesante. También es verdad que había leído el Corán y había leído la Torá. Y evidentemente por el nombre que tengo, vamos a ver, no soy de Tarragona, no sé si me explico. O sea, nací en Canarias, pero mi familia es musulmana. Entonces, claro, para mí fue un choque en la adolescencia cuando ya empecé a renegar y a decir, yo no creo en nada, fue un choque en la familia, al final hicieron y pasaron un tupido velo por encima, pero bueno, yo seguía con mis dudas. Y a partir de esta época en la que estaba trabajando por los Juegos de Pekín, empezó una carrera que para mí duró más de 10 años. Fue la carrera de encontrar exactamente qué es lo que yo quería y qué es lo que yo creía. Entonces, dejad que haga un inciso. El lema es creados para la grandeza. Pero yo os pregunto, ¿todos entendemos la grandeza de la misma manera? ¿Todos entendemos el éxito de la misma manera? No. Pero a que todos, sin darnos cuenta, nos dejamos arrastrar por las redes y pensamos que el éxito es lo que se ve en las redes. Yo lo veo en la consulta. La gente viene, gente con redes sociales muy potentes, con historias muy potentes, y que lo están pasando muy mal, que están sufriendo. Entonces a mí me recuerda como al escaparate de una tienda. El escaparate de una tienda está bien colocado, todo precioso, todo bonito. Entras en la tienda, todo está ordenado, los colores adecuados, los olores adecuados, aunque a veces se pasan con la aromaterapia, con el marketing ese de los olores, perdón. Pero tú luego vas a la trastienda y es un almacén lleno de polvo, con cajas por ahí tiradas, con prendas descartadas. Y es un poco la metáfora de nuestra vida. Tenemos un escaparate constante que me tendré que fiar de lo que dijo Diego antes, que estáis aquí todos muy guapos y muy guapas. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay dentro? ¿Quién es ese rival? ¿Quiénes son esos guardianes de la puerta que mencionaba antes Diego? Pues yo os diría, son nuestros miedos, son nuestras dudas, pero también os diría que las dudas son la gimnasia de la fe
y que no se puede vivir sin miedo. Porque claro, si no tienes miedo, pues cruzas la diagonal tan tranquilamente. Ah, que vienen coches, ¿qué más da? No pasa nada. El miedo es vital para nuestra vida porque nos dice que nos tenemos que preparar. Entonces, después de estos Juegos de Pekín, como os decía, un niño me hizo una pregunta que a mí me dejó tambaleándome y la verdad es que fue la pregunta adecuada. Bueno, me preguntaron, fue una charla para niños de 9 años, no os recomiendo que la hagáis, son peligrosas, porque a mí me preguntaron preguntas un poco escatológicas, que no os voy a decir. Imaginaros los intereses de los niños. Y uno de los niños me dijo, oiga, ¿usted cambiaría las medallas por volver a ver? Y yo dije, ¿quién ha traído a este niño aquí? Entonces mi primer instinto fue decirle, yo qué sé, pero me puse a reflexionarlo y me di cuenta de que no. Que la medalla es importante y es un objeto, pero no las cambiaría porque si no hubiera sido buscando esa medalla, no habría emprendido ese camino. Y en todo ese camino que estuve emprendiendo, en el que yo deseaba ser normal y tener la vida normal como cualquiera de vosotros y vosotras, en ese camino, de repente, la ceguera pasó de ser una excusa a ser una razón para hacer las cosas. Porque como excusa es fácil, sí que la tengo todos los días. Aunque me levante a las 3 de la mañana sigo teniendo la excusa, aunque hay gente que tiene la duda, porque una vez con un compañero de habitación, en una competición a las 3 de la mañana me despertó porque yo digo, ¡bumba! ¿Qué te ha pasado? Dice, no, que me he comido la mesa. Y digo, ¿y por qué no has encendido la luz? Dice, joder, por no molestarte. Digo, pero macho. Digo, vamos a ver. Aunque bueno, hay que decir que la palma se la lleva a mi padre porque un día entra en mi habitación. ¿Qué haces, hijo? Estoy estudiando. Sí, hombre, con la luz apagada. Digo, a ver, papá, a día de hoy todavía se acuerda. Pero a pesar de todo eso, es la excusa perfecta. Pero en ese proceso del agradecimiento y la visualización pasó a ser una razón. Porque es una peculiaridad más. Igual que mido lo que mido, tengo el color de piel que tengo, o tengo los pelos que tengo, también soy ciego. Y cada uno de nosotros tiene una peculiaridad de la que quisiéramos desprendernos, pero es precisamente parte de lo que nos hace ser quienes somos. Por eso dejé de decir perdí la vista a los 8 años para decir gané la ceguera, porque es algo que me tengo que ganar todos los días. Entonces, a partir de ahí, como os decía, continué ese camino de búsqueda. 4 años después me retiré del equipo olímpico, después de mis terceras Olimpiadas en Londres. Me fui a Estados Unidos porque digo, no sé inglés, tendré que aprender. Y en los siguientes años pues hice varios retos deportivos. Pues que sí, maratones, hicimos el Ironman de Lanzarote, no os lo recomiendo, os cansa mucho. Que son básicamente 4 kilómetros nadando en el mar, 180 en bicicleta y una maratón, todo seguido, todo el mismo día. Es lo único más largo que los anuncios de Antena 3, sinceramente. ¿Y sabéis lo especial del Ironman? Que fui acompañado. Que brazada a brazada, pedalada a pedalada y zancada a zancada, fui al lado de mi guía. Igual que en la maratón, igual que cuando cruzamos el estrecho de Gibraltar en el 2017. Vas con tu guía, vas acompañado, porque es la única manera de llegar. Y es verdad que a veces te frustran, porque cuando estábamos cruzando el estrecho, todavía nos quedaba casi 1 hora de nado y me dice mi compañero, tío, que ya veo las rocas, ya veo el fondo. Digo, pues yo no, tira. No le hizo mucha gracia porque el hombre estaba todo emocionado. Pero es que vas acompañado en todo momento. Lo sepas o no lo sepas. Lo veas o no lo veas. Entonces, durante todos esos años en los que estaba en búsqueda, y me seguía planteando muchas de estas cuestiones que os estoy diciendo a vosotros hoy, llegó un momento donde esa carrera por fin iba a acabar. Os dije que la carrera más larga fue el Ironman. Es mentira. La carrera más larga empezó allá por el 2007 y crucé la línea de meta el 19 de abril del 2019. A ver si alguien cae. ¿Qué pasó el 19 de abril del 2019? Ya estáis buscándolo en Google. Fue la vigilia de Pascua. Y en la vigilia de Pascua del 2019, en la Catedral de la Almudena, en Madrid, fue cuando
gané la que para mí es la medalla más importante de mi vida, que fue bautizarme. Es una medalla que no se ve, es una medalla que no cuelga en el cuello, sino que está aquí dentro. Es una medalla de la que muchas veces no se puede presumir. Es una medalla que muchas veces te va a traer más problemas, supuestamente, que alegrías, porque estamos en la sociedad en la que estamos, y no voy a entrar en eso. Pero también es una medalla que simplemente certifica lo que en el fondo ya sabía desde hace mucho tiempo. Y os decía que el ir acompañado es lo que te hace lograr grandes cosas. El ir acompañado es lo que te hace alcanzar esa grandeza. Yo lo veo cada día con mi perro. Si no fuera por él, pues a saber. También es verdad que está medio colgado, pero al final él es mis ojos. Y entonces, mi reflexión es que ¿cuántas veces pensáis que no tenéis señales? ¿Cuántas veces no veis el camino? ¿Cuántas veces no sabéis cuál es el próximo obstáculo que tenéis ante vosotros y entráis en duda? Pero siempre estamos acompañados. Y siempre, siempre hay alguien que mira por nosotros. Siempre hay alguien que, lo creas o no, lo veas o no, te está señalando el obstáculo que tienes ante ti. Entonces, el miedo no es esa emoción paralizante. El miedo es esa señal de auxilio que, si la escuchamos, nos permite abrirnos a escuchar esos mensajes que nos están diciendo por dónde ir, que nos están dando ese vislumbre de ese plan o de ese guión, como nos contaba antes Diego. Y por eso yo creo que el miedo es una emoción tan importante, porque es una emoción bonita que viene desde pedir ayuda y decir, Señor, donde yo no vea, guíame tú. Entonces, para ya ir terminando, que son ya las 8 menos 5, si no me voy a extender en exceso, simplemente os vuelvo a preguntar lo del principio. ¿Qué es lo que más desearíais? Yo a día de hoy no deseo tener una vida como la vuestra, ya os lo digo. Deseo tener mi vida, la que yo he construido, con la ayuda de Dios. ¿Y qué es lo más importante para mí en mi vida a día de hoy? Os diré que mi fe y las personas que me ha permitido conocer, porque el año pasado, gracias seguro a muchas de las oraciones que muchos de los que estáis aquí o estuvieron el año pasado hicisteis, ayudasteis en un proceso muy importante en nuestra familia. Y así ha sido con mucha de la gente que me rodea. Entonces, simplemente os quiero dejar con una idea, y es que si tenéis que dudar es bueno. Pero siempre, 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 incluso en el momento más oscuro donde vosotros no veáis, siempre hay unos ojos que os guían. Así que muchísimas gracias y que disfrutéis mucho. Ya te he recibido. Vamos. Sí. Gracias.